Muy bien, según esto ya no estamos en línea. Pues antes que nada, el día de hoy estamos iniciando con nuestra primera semana gerontagógica. Esta semana se va a llevar a cabo del 3 al 7 de agosto del 2020 y pues obviamente la hemos realizado con la finalidad de que como población nosotros tengamos un poquito más a nuestro alcance esas herramientas que nos permitan en algún momento tener esa facilidad para adaptarnos a este proceso de la nueva normalidad a través de la cuestión gerontagógica, que pues obviamente es esa ciencia educativa e interdisciplinaria y su objeto de estudio pues es la persona adulta mayor, específicamente en situación pedagógica, que queremos llevar a nuestra población todos estos conocimientos, todas esas herramientas, todas esas técnicas que nos permitan mantenernos activos, que nos permitan enfrentar y sobrellevar este proceso del confinamiento, este proceso que involucra la pandemia y sobre todo que nos ha obligado también a modificar nuestros procesos educativos de aprendizaje y sobre todo el podernos incluir en actividades que requieren también del uso de las tecnologías. Todos los adultos mayores tienen esa necesidad de seguirse incluyendo en diferentes dinámicas, sobre todo de interacción, que promuevan su inclusión con las medidas de cuidado necesarias. Y a través de esta semana gerontagógica, nosotros pretendemos darles estas herramientas y el día de hoy nos acompaña el tanatólogo Didier Spence, quien nos va a hablar acerca de un interesantísimo tema, que obviamente es un tema que nos ha movido toda esta cuestión del confinamiento, toda esta cuestión de la pandemia, nos ha movido muchas cuestiones a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de actividades, pero es importante que nosotros podamos aprender a sobrellevar todo este proceso y sobre todo que lo tomemos como una herramienta para poder adaptarnos a todo lo que nos espera. Le damos la más cordial bienvenida al tanatólogo Didier Spence y maestro, pues adelante, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, maestra Vero. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde la página de Envejeciendo en Plenitud. Muchísimas gracias igual por la invitación, tanto a mi persona como al Inujei, por compartir estos temas. Si nos están viendo, familia Inujei, muchísimas gracias igual. Y pues muchas gracias a todas las personas que se dan cita el día de hoy para escuchar este tema de suma relevancia e importancia en nuestra actualidad. Y pues damos inicio justamente a esto que se llamamos el duelo por confinamiento y la pandemia como medio de adaptación a la nueva normalidad. Que aquí, justamente cuando me comentaron de este tema, me vino mucho a la cabeza esta palabra, nueva normalidad. He escuchado tantas dificultades por adaptarnos tan solo a esta palabra, nueva normalidad, que justamente esto es evocado por las pérdidas, por los procesos de duelo, por las experiencias de vida que estamos viviendo justamente a partir de hace más allá de 4 meses. Incluso, pues vamos a comenzar con esta pregunta que a mí me encantaría que pues nos los pongan en los comentarios de las redes sociales, que nos las vayan resolviendo en la medida de las posibilidades, o si no tiene una como tal, darle una respuesta a esta pregunta de manera inicial, que esperemos se pueda resolver en esta pues charla que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué te ha enseñado el COVID hasta ahora? Es una pregunta crucial, es una pregunta muy fuerte, es una pregunta que nos lleva y nos invita a muchas reflexiones. De primera instancia puede generar que no nos ha enseñado nada o que no ha aparecido absolutamente nada, que al contrario nos está quitando, no nos está permitiendo ver, nos está prohibiendo, nos está limitando, pero si podemos verla desde otra índole, desde otra perspectiva, yo les hago y les invito a que se hagan esta pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Qué te está enseñando el COVID hasta ahora? Hasta este momento, hasta hoy lunes que nos encontramos. Pero le vamos a ir dando respuesta conforme vayamos evolucionando la sesión del día de hoy. Y pues bueno, algo que está afectando realmente a nuestra población actual y algo que tiene una repercusión de suma importancia y relevancia es el duelo anticipado. Y mucha gente nos pregunta, ¿cómo puede ser este duelo anticipado? ¿Cómo estamos viviendo este duelo anticipado? Bueno, vamos a contar justamente un poquito de la historia de lo que ha suscitado, de lo que se ha vivido, de cómo inició todo esto. Creo que como yucatecos, como mexicanos, nuestra población realmente, pues sí tenía conocimiento de que algo sucedía en otra parte del mundo, en otro lugar muy distante, muy lejano a nosotros, y siempre estaba esto de, ¿llegará o no nos llegará? Podría habernos llegado, pudo habernos no llegado, habían tantas situaciones, tantos debates,
Cuando escuchamos en su momento que había llegado justamente por la Ciudad de México, estaba otra vez la duda. ¿Nos va a llegar ahora sí aquí a Yucatán, a la ciudad de Mérida? ¿No nos va a llegar? Y de la nada llegó. Y entonces nuestra respuesta inmediata fue, ¿quién lo trajo? ¿La minoría? Que esa es casi casi una de estas respuestas inmediatas que damos. Digo, la mayoría pues nos mencionábamos discursos tanto como yo no he tenido el dinero o el recurso económico como para salir. Y entonces la minoría lo hace. La minoría nos está contagiando. La minoría es la causante de todo esto. Pero justamente como aquí cita Elizabeth Kubler-Ross, la anticipación agudizada agudiza los sentidos e intensifica los cumpleaños, los festejos, las vacaciones. Por desgracia, también puede magnificar la posibilidad o la realidad de una pérdida. ¿Qué nos invita a esta frase? No nos preparamos. No se debía a una minoría o a una mayoría. Se debía a que había una realidad posible en el mundo y nunca la vimos como posibilidad nuestra, como parte de nosotros. Y entonces, al no hacerla parte de mí, de mi entorno, no la creía, la rechazaba. Y entonces esto en hoy, agosto, 3 de agosto, si no mal estoy, nos está repercutiendo de suma importancia. Fíjense cómo el duelo anticipado comenzó no desde el 2020, no desde el 2019. El duelo anticipado comenzó desde el momento en el cual yo no me he podido preparar para afrontar diversas adversidades, diversos retos por los cuales haya que superarse o haya muy bien que estar un paso adelantado a todas las situaciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque había mucha gente que comentaba, cuando yo todavía podía salir, justamente por esta misma precaución, decía, bueno, hay que empezar a lavarse las manos. Fíjense cómo esta construcción social carece de mucho sentido. Hay que empezar a lavarse las manos, es decir, no nos la lavábamos. Hay que empezar a tener cuidado de la salud. No teníamos cuidado de la salud. Fíjense cómo este duelo anticipado ya estaba en nosotros, simple y sencillamente no lo queríamos ver o reconocer. Y pues, ¿cómo se caracteriza este duelo que estamos viviendo nosotros? Y no solo por el confinamiento, porque hasta eso, ¿podemos decir que realmente estamos confinados? Digo, hay poblaciones que sí lo están, pero hay otro tanto que no se encuentran confinados. Y entonces se caracteriza por la aparición del proceso de duelo ante la pérdida real. Y entonces, ¿cuál es esa pérdida real que estamos viviendo? ¿Es solo una pérdida real o existen diversas pérdidas reales para cada persona? Podemos hablar desde que me han quitado mi independencia, me han aislado, me han confinado, he perdido mi trabajo, he perdido mi rutina, he perdido mi estilo de vida, he perdido quién soy, pero todavía le sumamos las pérdidas externas. Mi familia ha perdido su trabajo, tenemos familiares que han perdido la vida por la enfermedad, tenemos familiares que han perdido su casa, que se han endeudado, etc., etc., etc. Entonces ya vemos cómo no es un solo duelo lo que estamos viviendo. Es el incremento de microduelos que están generalizándose para cada uno de nosotros. Es curioso, se generaliza, pero para cada individuo, de manera particular. Por eso es que estamos viviendo una realidad o múltiples realidades totalmente desajenadas de las perspectivas de otro. ¿A qué voy? Hoy, aquí justamente en las redes sociales de Envejeciendo en Plenitud, probablemente la mayoría sean personas de edad que rondan entre los 40 hasta los 90 años. Pero esta perspectiva también la podemos ver en grupos y lo seccionamos. Personas de 40 años, personas de 50, 60, 70, 80, 90. Pero también hay la perspectiva de lo que nos hacen llamar jóvenes. Y entonces entra, ¿realmente puedo generalizar este duelo que estamos viviendo en conjunto o tengo que verlo desde mi perspectiva, desde incluso mi nivel socioeconómico, la falta de mi nivel socioeconómico e incluso de lo que esta palabra que han estado diciendo que tal vez no la hemos estructurado bien, pero vamos a hablar del día de hoy, desde mi privilegio. Imagínense, algunos podemos verlo, esta charla desde la computadora, la tablet o el teléfono. Hay algunos que no tienen ninguno de estos tres dispositivos. Entonces, fíjense cómo este duelo anticipado
se ha convertido en una experiencia muy estresante, pero que aquí, como mencionan, tiene que ser adaptativa. La pregunta real aquí es, ¿realmente me estoy adaptando a estas nuevas vivencias que estoy experimentando o quiero retroceder a cómo era mi vida en el 2019? Esa es una pregunta que les dejo para que ustedes puedan resolverlo en los comentarios y nos la puedan hacer llegar después para darle todavía que ser mucho más nutrido esta sesión. Ya nos comienzan a responder en los chats, eso me gusta bastante, muchísimas gracias. Pero bien, hablábamos solo del duelo anticipado, de un duelo específico. Ahora vamos a incrementar este mismo proceso de qué es este duelo. Como bien volvemos a mencionar a Kubler-Ross, es una respuesta emocional intensa al dolor de una pérdida. ¿Qué estás perdiendo? ¿Y cómo se te está generando ese duelo? ¿Te lo has preguntado? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué realmente tú, persona, individuo, particularmente que tienes esta tecnología en tu mano, a tu alcance, tú, qué estás perdiendo? ¿Y qué te está generando un duelo? Desafortunadamente, aquí nosotros vamos siendo una comunidad. Digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque nos comparamos. Y al compararte con otro ser, es que a él su hija se contagió, su hija perdió su casa y aparte, pues está sola y abandonada. Su pérdida y su duelo es más grande que el mío. Mejor me lo guardo, mejor me lo callo. ¿Esto es realmente sano? ¿Esta comparativa realmente te está haciendo bien? ¿Te está permitiendo, justamente como dice esta primera línea, darle una solución a tu respuesta emocional intensa que te produce el dolor de tu pérdida y está generándote este duelo? Y me gusta complementarlo. El duelo transforma el alma rota y esta parte herida, el alma que ya no desea levantarse por las mañanas. Cierro este mismo apartado con esa frase: ya no desea levantarse por las mañanas. ¿Te ha costado más trabajo levantarte? ¿Te ha costado recuperar una rutina con sentido, una rutina cotidiana? ¿A qué voy? ¿Te estás levantando 10, 11, 12? ¿Ya no hay nada que hacer? Tal vez limpiaste tu casa, tal vez cocinaste, tal vez estás ahorita aquí, pero ¿cuál es ese deseo de levantarte todas las mañanas? ¿Cuál es ese significado de poder tú levantarte y decir, hoy quiero que este día sea significativo, sea provechoso y sea algo que me represente a mí? ¿Lo has pensado? Te dejo otra tarea ahí. Y aquí algo curioso y algo que hay que desmentir. El duelo posee el poder de curar, pero el duelo visto desde la parte del dolor. Así es. Aquí voy a introducir una frase que nos llegó justamente este sábado, que acaba de finalizar. Estar triste es sinónimo también de estar bien. Ahorita la vamos a ir desarrollando. Pero ¿a qué va con esta frase? Que te puedes permitir sentirte mal, estar triste, saber que no puedes con el día, porque al final de cuentas eres un ser vivo, eres una persona que puede. Pero recordemos que somos personas mayores, personas vulnerables, que así nos lo ha dictaminado la sociedad, ¿no? Ya somos personas de la tercera edad, vamos a quitar ese término. Somos personas viejas, quitamos ese otro término. Somos individuos que tenemos más de 60 años. Y entonces no está permitido sentirnos tristes porque va a llegar a un cuadro depresivo, ¿verdad que sí? Esa es nuestra creencia fundamental. ¿Pero qué creen? El duelo, y en este caso el duelo anticipado, incluye emociones, pensamientos y conductas relacionadas con lo que tú estás perdiendo. Y es válido y es correcto que el día de hoy te permitas estar mal, triste, con miedo. Es normal. Lo que no está bien, lo que no es normal o no es sano, es que te lo guardes, lo acumules y tú mismo o tú misma te hagas ese daño. Pero hasta este momento, ¿cómo vamos? Espero no estar dando tanta información que nos saturemos. Vamos poco a poco. Ustedes en los comentarios nos los pueden poner. ¿Cómo se van sintiendo? Tú, desde que me estás viendo, ¿cómo te vas sintiendo? Y pues vamos saludando un poquito a todas las grandes personas que nos están viendo.
Muchísimas gracias por hacerse cita el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y entonces llegamos a esa pregunta, ¿verdad? Creo que es una pregunta que nos hacemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, le hacemos justamente al personal de Envejeciendo en Plenitud y Renacer, le hacemos a todo mundo, incluso le hablamos a los profesionales del área de la salud emocional y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo debo sentirme? ¿Cómo debo sentirme? Ustedes, ¿cómo creen que deben sentirse? Hacemos una pequeña pausa reflexiva de unos 30 segundos, tomamos un pequeño sorbo del café si lo tienen en la mano. Y ustedes pongan en los comentarios cómo deben sentirse. ¿Y quién dictamina qué es lo correcto de que deben sentirse? Buena pregunta, ¿verdad? Y aquí citamos a nuestro queridísimo psicoterapeuta Víctor Emil Frank. El dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Y aquí, déjenme decirles, ¿qué tanto hemos negado en este 2020? ¿Qué tan negativo estamos viendo este 2020? ¿Qué tan trágico estoy viendo mi situación? ¿Qué tanto me niego a experimentar y vivir estas situaciones que se están manifestando en este lunes incluso? O bien, no solo este lunes, sino lo que hemos dejado de hacer desde que comenzó para el yucateco o para las personas que vivimos aquí en el estado de Yucatán y en la ciudad de Mérida y para todos los que nos están viendo incluso, desde marzo. ¿Cómo debo empezar a sentirme? ¿O cómo debí haberme sentido? Y por eso les traigo, para poder incrementar justamente todo este mismo proceso, unas cuantas estrategias que espero les funcione y podremos llevarla a la práctica. He estado llevando esta palabra, este discurso en el INUGEI. De hecho, ahí tenemos 3 de nuestras bellísimas alumnas del Diplomado de Tanatología para el Desarrollo Humano. Aislados, pero conectados. Esto es una realidad. Estamos en casa, pero el día de hoy estamos teniendo una charla tan amena, yo leyendo sus buenos días, sus comentarios y ustedes escuchándome. Estamos en diferentes puntos de diferentes lugares, pero estamos conectados por este mismo sistema virtual. No es como nosotros solíamos hacerlo, reuniones, citas para el café, vernos en Renacer, nuestros queridos chicos de INUGEI, vernos en INUGEI. O sea, ya no es así, pero aún así tenemos esas reuniones de café, tenemos estas charlas, tenemos estos programas, seguimos conectados. No de la misma manera que iba a ser en el 2019, pero en la nueva era que es el 2020. Es importante compartir. Aquí es algo curiosísimo. Cuando hablábamos en el colegio de profesionales de enfermería, lo importante para poder llevar tu proceso de duelo como profesional desgastado, y no solo como profesional desgastado, sino también como individuo que ya tiene un confinamiento y le está haciendo un daño terrible, comparte la carga emocional con tus seres queridos. Llamas y dices, hija, hijo, necesito que me escuches. Hoy no me siento bien, pero no necesito que me digas nada. Necesito, justamente como su nombre lo indica, que me escuches. Te quiero compartir mis sentimientos y te los estoy compartiendo porque eres importante para mí como familia, como ser querido o como amistad. ¿Lo hacemos? ¿Nos atrevemos? ¿O qué es lo que pasa? Yo intento compartir mis sentimientos, como ahí aparece, de tristeza, de melancolía, de miedo, de dolor. Y lo primero que te dicen, de una buena manera, pero de un significado que llega diferente a nosotros, es, sé fuerte, no llores, tranquila o tranquilo. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a ser fuerte si no me permites expresarme a la totalidad de mis emociones? Ustedes me pueden decir ahí, ¿cómo es ser fuerte para ustedes? ¿Qué opinan? Y pues justamente en estas situaciones que estamos viviendo no podemos darnos un abrazo. Justamente lo que comentaba en varias sesiones y en varios programas que nos han invitado y que me han invitado es que el contacto y el tacto es algo que se ha perdido actualmente. Algo que el ser humano necesita y necesitará. Sin embargo, el contacto y el tacto también puede evolucionar. Estar, ser y existir para ti y para otra persona, aunque no estemos
presencialmente. Entonces, pues podemos usar estas tecnologías. Aquí es donde les invitamos a todos ustedes a salirse de esa zona de confort e ir a una zona de libertad. Las tecnologías ahora son sus aliadas. Ya no debería darles miedo el si voy a echar a perder el celular, si se va a romper, si se va a estropear, es que costó tan caro, etc., etc. No, no. Ahorita son nuestra mayor herramienta tecnológica que nos va a ayudar justamente esta frase inicial, de estar aislados pero conectados, de estar en este confinamiento pero unidos, de trascender en esta nueva era. Pero hasta ahorita, por favor, pónganos en los comentarios, desde donde sea que nos estén viendo, cómo deben sentirse. Lo vamos a ir abordando. Y volvemos justamente a una segunda estrategia. Tomarse tiempo para sentir. Justamente estábamos saliendo de otra pequeña plática, saludando a nuestra familia Inujei, por supuesto, y a todos los que nos están viendo. Y lo principal es que tenía muchas cosas que hacer, trato de tener pensamientos que no me lleven a pensar en la situación actual, no me lleven a pensar en la situación de mi familia. Es decir, esquivamos este momento para sentir. Y entiendo que lo esquivemos. Es normal esquivar lo que no te gusta. Pero para tomarse el tiempo para sentir, tiene que haber otro elemento primordial, que es el cual también les vamos a proporcionar. Aquí nos dice que es muy importante dejar que fluyan nuestras emociones, pueden ser desagradables en primera instancia, pero beneficiosas si trabajamos en ellas. Nos ayudan a transitar por los momentos difíciles y si las evitamos antes o después, volverán a aparecer y prolongarán este dolor, que luego, a final de cuentas, se va a transformar en un sufrimiento. Pero ¿cómo puedo darme el tiempo para sentir si no quiero sentir? Bueno, ¿tienes un lugar especial en tu casa? No estoy hablando del cuarto o la habitación para descansar. Hablo de un lugar específico en el cual tú puedas ir a estar para ti. Un sillón, la sala, incluso, ¿por qué no?, la cocina. Es un lugar, es tu santuario. Es un lugar específico con los elementos propios que te identifican. Y si no lo tenemos, este es un buen momento para poder ayudarnos justamente a esta nueva normalidad, a crearlo, a tenerlo, a armarlo, construirlo. En lugar que nos centremos en sí las cosas cotidianas, hoy puede ser un buen momento para despertarme, para levantarme temprano y poder justamente crear y construir mi espacio personal. Ese lugar que me va a identificar a mí en los momentos más complicados, en el cual yo sienta que ya no puedo, pero voy a tomar energías de mi lugar favorito. ¿Lo habían pensado? Pónganlo en los comentarios si lo habían pensado. Y si no lo habían pensado, ¿a qué se debe? Les hacemos esta buena invitación. ¿A qué se debe que no habíamos pensado en construir nuestro lugar especial para tomarnos el tiempo de sentir y existir en nosotros? Y pues bueno, no sería una plática tan nutrida si no hubiera ejercicios que hacer. Y aquí es donde les invitamos justamente a este mismo proceso. ¿Cómo se encuentran sus emociones? Podemos ver aquí una gráfica de las emociones desde nada hasta muchísimo. Y ustedes pueden poner, aquí vemos una serie de emociones y cómo se sienten. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que ustedes reflexionen, mediten. Mi tristeza se encuentra en muy poco, regular, mucho, muchísimo. Y así con cada una de ustedes, con cada una de las emociones que ustedes estén presentando. ¿Cómo se encuentran? ¿Han hecho este pequeño ejercicio de materializar conscientemente sus emociones? Es decir, ¿cuál me excedió más? Y hasta eso, por día. ¿Cuál representa más? ¿Cuál está dominando el día de hoy? Hoy lunes a este horario, déjenme ver qué hora es, 10:25 de la mañana, ¿cómo van mis emociones? Fíjense qué tan interesante e importante es esto. Y entonces aquí hacemos una pausa y les escuchamos. O mejor dicho,
se escuchan ustedes. Pero para que hacemos esto todavía, motivemos a más gente, me gustaría que la maestra Verónica nos apoye. Maestra Verónica, ¿cómo se encuentran sus emociones el día de hoy? Claro. Mira, pues la verdad es que desde el inicio, pues obviamente de toda esta situación, creo que todos de manera particular hemos transitado por una montaña rusa de emociones. O sea, desde la cuestión que platicábamos hace un rato, ¿no? Desde el hecho de que tienes tus obligaciones como mamá, tienes las obligaciones en el ámbito laboral, en el ámbito económico, tienes que ser también el soporte de otras personas, como que día a día tenemos una montaña rusa de emociones que van desde tristeza hasta el enojo, hasta la situación de pensar qué va a pasar en el futuro, la culpa también en algún momento porque estás dedicando más tiempo al trabajo, a las actividades que en línea nos implican y nos demandan mucho más tiempo y a lo mejor dejas de lado esa relación que puedes generar con el resto de tu familia ahora que hay mayor acercamiento. Creo que muchos de nosotros no nos ponemos a pensar o no hemos no hemos identificado y observado cuáles son las diferentes manifestaciones referentes a la cuestión emocional que podemos tener en nuestro día a día. Simplemente conforme van llegando, vamos intentando sortearlas y vamos intentando salir también de esta situación emocional, pero la verdad es que es una carga bastante severa, ¿no? O sea, ese cúmulo de emociones, también no tener esa opción de poder en algún momento externarla o no tener a las personas adecuadas para poder a lo mejor tener un oído, un hombro que te pueda escuchar, que te pueda alentar, también es una situación un tanto compleja. Entonces, la verdad es que esta situación del confinamiento, de la pandemia y todo lo que involucra nos ha llevado a un mar de emociones que en muchas ocasiones a veces ni siquiera habíamos identificado, ¿no? Así es. Y algo que nos ha funcionado bastante, tanto como profesionales del área de la salud emocional como con nuestros pacientes o clientes o dolientes, en este apartado del proceso tanatológico, eh, sirve muchísimo materializar cómo está en el nivel de tus emociones y a qué se debe que enfoques más una que en otra. Es decir, por ejemplo, si el enojo es el que está predominando, que podemos comentar que es el muchísimo, pero ¿y la paz cómo se encuentra? ¿La tranquilidad cómo se encuentra? ¿La alegría cómo anda? Ojo, lo que nosotros buscamos es regularlas, vivirlas todas, pero regularlas, no quedarnos solo en una, o que solo una esté predominando día tras día. Le puedo dar una diversidad y una variabilidad a mi día si me permito sentirlas todas, pero todas en su gran mayoría. Que esto es lo que justamente incluso hasta como nosotros como profesionales nos llega a sobrepasar, tanto el cansancio, el enojo, esa desesperación, entonces nos llega a doler más y dejamos de ver cosas diversas. Por ejemplo, aquí nos están comentando, dice, me gusta que nos estén comentando, maestra, esta parte de su lugar favorito. Dice, es mi pequeño jardín, mirar al cielo y siempre respirar el aire al ver el cielo y escuchar el canto de los pájaros. Muchísimas gracias que nos están compartiendo estas pequeñas, sus pequeños lugares. Es muy interesante, ya que justamente cuando ves tus gráficas de tus emociones, dices, ok, tengo el enojo a flor de piel, puedo ir a mi jardín y hacer justamente este proceso, respirar, respirar este lugar que me ha estado dando bastante y que me está nutriendo, y regresar a mi casa y seguir con mi día. Estoy Claro. respirándolo. Que de hecho muchas cuestiones también relacionadas con esto implican que a veces como que tomemos una pausa de nuestra vida, o sea, toda esta situación de la pandemia y el confinamiento nos obliga a pausar y sobre todo como que a darte cuenta en realidad de todo lo que tienes a tu alrededor. Por ahí también nos comentan, me ha enseñado a tener mucha más paciencia, a ser más positiva. Por ahí también nos dicen que les ha enseñado a valorar un poco más a su familia, a sus amigos. Dice, ya nada va a ser igual, pero ánimo, hay que cuidarse, ¿no? Incluso esos ánimos de manera particular, creo que todos a lo largo del día nos estamos dando esos ánimos para seguir adelante, independientemente de las situaciones particulares que cada uno estemos viviendo, ¿no? Por ahí también Magdalena nos dice, en lo particular me ha llevado a convivir más con mi familia, porque al vivir sola era una cosa que decía, estoy bien sola, pero es mentira, porque ahora me doy cuenta que mis hijos, mis nietos me toman en cuenta, están al pendiente más de mí y el amor es divino con mis hijos, nietos, nueras y yernos, ¿no? Como yo te decía, creo que esa situación nos ha enfrentado también al pausar y darnos cuenta en realidad de todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Así es, de hecho hay una frase que aquí me gustó bastante, un discurso que me gustó bastante,
que ahorita lo vamos compartiendo, ya nada va a ser igual. Y cuando nos han dicho esta pregunta, esta afirmación prácticamente, o ese discurso es, ¿tendría que ser todo igual? Ojo, aquí tengo que ser muy puntual para que esto se entienda. No estamos hablando de que las pérdidas que han afectado, las muertes, esto realmente es un proceso muy complicado, pero tú como individuo, ¿tendrías que ser igual? ¿O tendrías, justamente como nos ha dictado diapositivas atrás, aprender a adaptarnos? Y aprender a adaptarnos implica un cambio, entender que ya nada va a ser igual y que todo está en constante movimiento, incluso tú con tus emociones, con tus pensamientos, con tu forma de actuar y tu forma de ver la vida. Por eso esta gráfica de las emociones nos da un punto de partida, un punto de inicio para poder darnos cuenta de qué tanto está cambiando incluso mis emociones sin que nos estemos dando cuenta en el día, en el transcurso del día. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a que ya nada va a ser igual y que esta frase debe repercutir de manera positiva para cada uno de nosotros. Desafortunadamente, como individuo nos encanta que todo fuese como siempre ha sido, pero no es así. Entonces, vamos evolucionando justamente en esta tercera estrategia, llorar. Mucha gente nos pregunta, ¿llorar soluciona algo? No soluciona nada. Tal vez, pero tiene un proceso interno para ti. Y lo que estamos buscando el día de hoy es esta individualidad y particularidad. Nosotros le llamamos llorar con sentido, llorar con propósito. Hoy es para que tú llores. Dice, llorar es una buena manera de afrontar el estrés y la pena. Hay estudios que revelan que las lágrimas contienen hormonas del estrés. Cuando lloramos, liberamos estas hormonas reduciendo el estrés y produciendo además un estado sedante y antidepresivo, y sin efectos secundarios. ¿Qué nos está diciendo esto? Llorar es compartir. Llorar es abrirte a ti misma, a ti mismo, a lo que estás experimentando y sintiendo. Como hemos mencionado y citado en muchas ocasiones, esa frase de llorar amargamente, tal vez no es llorar amargamente, tal vez es llorar apasionadamente, tal vez es llorar desde el proceso de tu mismo ser, de tu misma alma. Y entonces, volvemos a lo mismo, llorar es compartir, es darte cuenta de que hay más ahí para todo el proceso, de que hay más ahí para las personas que están viviéndolo, que lo están sintiendo, que lo están experimentando. Tal vez, si lloramos realmente, dándonos cuenta de nuestras emociones, podamos regularlas. Pero, si no lo intentamos, si no lo hacemos, si no lo alcanzamos, si no lo logramos, tal vez nunca podamos descubrirlo. Más opciones son los que nos dan mejores resultados. Y entonces aquí vamos justamente con de cómo debo sentirme, llegamos a otra estrategia, manejar los pensamientos desagradables. Ahí veo que nos ponían, no veo noticias. Es un comentario excelente, pero hay que informarnos de buena fuente. ¿Qué pasa? Me he topado en toda esta contingencia con tantos comentarios, y lo voy a poner entre comillas, afirmativos, no asertivos, afirmativos. Te dicen, es que ya hay un desarrollo de vacuna, es que te dicen sean trasplante de sangre, que los que tienen sangre A o B o positivo o negativo son los que no les dan, es que si usas tal o cual medicamento, si usas tal o cual planta, si haces tal o cual situación, no te va a dar. O bien, si eres tal persona te va a dar esto, como lo hemos vendido o como se ha vendido. En los inicios de esta situación se ha vendido que la persona mayor es la población vulnerable por excelencia y si entras a un hospital no vuelves a salir. Hemos escuchado N cantidad de casos que dan esta afirmación a este discurso, pero hay otro tanto de ejemplos que mencionan que sí, la persona mayor es vulnerable, pero no por ser persona mayor, no por tener 60 años en adelante, sino por el estilo de vida y los factores externos como calidad de vida, bienestar emocional, bienestar físico, bienestar incluso económico, que repercuten bastante en la salud. Y aquí tenemos un claro ejemplo. El COVID-19 simple y sencillamente vino a puntualizar necesidades de la población mexicana. Obesidad, hipertensión,
diabetes, cómo andamos de nuestro estado nutricio, que también vamos con el ejercicio, cómo vamos con las sustancias ilícitas como el alcohol, el tabaco. Ya ven que no hay que empezarnos a cuidar en la vejez, sino hay que empezarnos a cuidar en todas las edades. Y si bien esto ya ha tenido repercusiones en nuestra calidad de vida, bueno, es ahí donde están esta mejora de pensamientos. Cuando nos vienen a la cabeza pensamientos desagradables, intentaremos manejar estos pensamientos y no adelantar las posibles consecuencias que imaginamos. Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos influye mucho en nuestro estado de ánimo. Conviene dejar fluir a nuestros pensamientos y si se resisten, podemos utilizar técnicas para hacerlos más manejables y distanciarnos un poco de ellos. Ahorita les voy a enseñar una técnica, pero tenemos dichos que repercuten mucho en nuestra sociedad. Piensa mal y acertarás, ¿no? Ese es un dicho que nos hemos dicho varias veces. ¿Y qué también nos va con esto? ¿Qué también les va con estos dichos? Y como bien decía la maestra Vero, nos cuidamos nosotros, pero no se cuidan los demás. Aquí me llega un pensamiento que incluso como individuo me repercute incluso en mi vida. Yo me estoy cuidando, pero ¿y si tomo el camión? ¿Tomo un taxi? ¿Tomo un Uber? ¿Qué va a suceder? ¿Será que el otro se está cuidando? Y entonces comenzamos a tener un ciclo interminable de pensamientos. Entonces, si el otro no se está cuidando, sería injusto que yo me perjudicase por este mismo proceso. Y entonces ven cómo vuelve a girar hacia nosotros y lo volvemos a exteriorizar. ¿Cómo es posible que hay gente que esté saliendo? Yo también quiero salir, pero estoy confinado o confinada, estoy aislado o aislada. Yo también quiero salir, pero no salgo por cuidarme. Y entonces los que salen no se quieren cuidar. Y luego todavía en el proceso emocional, con estos pensamientos desagradables, pues que de una vez firmen su acta las personas que están afuera para que no les atiendan, para que a mí sí me puedan atender cuando me llegue a dar. ¿Ya ven cómo lo vamos haciendo? Y entonces estamos enojados o enojadas por estos discursos y pensamientos que nos estamos diciendo continuamente en nuestra cabeza, y entonces me la paso enojado, enojada, frustrado, resentido, casi todo el día. Y luego para eso sí podemos agarrar nuestra tecnología, agarramos el celular y vemos toda la cantidad de información y de desinformación, verdades a medias, falsas verdades que nos están saturando y ya no podemos discernir o no logramos discernir entre uno y otro. Digo, por eso vemos los falsos, ¿no? Las falsas verdades de que nos están matando. Está viendo eutanasia nacional. Nos están matando a las neuronas con el termómetro. Nos están quitando el líquido de las rodillas. ¿Ya vieron cuántas situaciones de verdades a medias hay? Pero por los mismos pensamientos desagradables le damos cabida y posibilidad. Si nuestros pensamientos más extremos ya son posibles en nuestra cabeza, ¿por qué no los más disparatados podrían serlo también? Fíjense cómo somos como individuos. Y entonces, aquí yo les pregunto, ¿cómo vamos con los pensamientos? ¿Qué tan bien les está haciendo los pensamientos? Pueden ponerlo en los comentarios cómo les está yendo con esos pensamientos. ¿Han acertado todos sus pensamientos? ¿O acaso no hay cabida a dudar incluso de mis propios pensamientos? Ojo, de los pensamientos desagradables. Y entonces aquí vamos justamente a estos pequeños ejemplos. Los discursos asertivos nos ayudan bastante a cambiar la forma en la cual estoy hablando y creyendo en lo que estoy mencionando. Estoy triste es una afirmación. Sí, estoy triste. Pero ¿y si lo cambiamos por estoy pensando que estoy triste debido a esto? Cambia, ¿verdad? Ya hay un origen a tu tristeza y entonces hay una solución a esa emoción. A diferencia de el estoy triste, sí, claro, ¿a qué se debe que estás triste? No lo sé, solo estoy triste, triste por todo lo que está pasando, triste por todo lo que se está viviendo, sí, claro, pero estás pensando que estás triste debido a qué cosa, en qué momento, en qué situación, en qué apartado de tu día, y hasta eso, ¿te percataste que comenzaste a sentir triste? ¿Y cómo lo estás manifestando? Otra oración que nos solemos decir es que estoy solo.
es que estoy aislado, es que estoy confinado. Estoy pensando que me siento solo. Estoy pensando que me siento aislado. Estoy pensando que me siento confinado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Citando a una de las colegas que nos ha apoyado bastante en los temas de salud emocional en las personas mayores, ¿qué es lo que está repercutiendo más? Digo, psicóloga Vero, muchísimas gracias por este apartado. ¿Qué es lo que me está doliendo más? ¿Estar confinado o aislado en casa o estar con mis debilidades emocionales, cognitivas, físicas, espirituales, psíquicas? Es decir, yo solo o sola para mí mismo. ¿Lo has pensado de esa manera? Tal vez no puedas lidiar con tu propia existencia. Y ahora vamos a citar unos pequeños ejemplos. Tenemos mucha gente que decía, es que ser persona mayor es estar afuera, paseando, viajando, tenía tantos proyectos, tantas situaciones, se me está acabando el tiempo, se me está acabando la vida, pero es que los amigos, es que mi casa solo era para llegar a descansar, y ahora que estás al 100% en tu casa, no te encuentras, no te hallas en este espacio, ya que probablemente no era un hogar, simplemente era un lugar. Hay que transformar nuestra casa actualmente para convertirla en nuestro hogar, no en un lugar para que te sientas confinado o aislado, sino un lugar para que te recargues de nuevos pensamientos, energías y situaciones. Y ojo, aquí podríamos llegar a la comparativa. Claro, un pájaro está en su hogar, pero está en una jaula. ¿Él tomó la decisión o lo encerramos? Y entonces aquí llevo yo a la pregunta. ¿En qué momento tú tomas la decisión de estar contigo en tu casa? No estoy aislado, no estoy confinado. Estoy conmigo en mi casa. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van en esos comentarios? Les escuchamos ahora. Muy bien. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante participación. Por ahí algunos comentarios nos dicen que han experimentado diferentes cuestiones emocionales. Por ahí nos dice Víctor Vargas Valladares, bienvenido Víctor de la familia Inujei, qué bueno tenerlos presentes en esta charla. También por ahí vimos más personitas que nos acompañan del Inujei, bienvenidos. Por ahí nos dice, gracias a profesionales como ustedes he aprendido a preguntarme por qué siento tal o cual emoción, analizar el origen y de qué manera estoy trabajando positivamente en ellas. Por ahí también nos dice Loreli, triste, no preocupada, sí por todo el dolor de muchas personas, me duele su dolor y no poder darles un abrazo que los ayude, pero las tengo en mis oraciones. Por ahí también nos comentan, también con la cuestión relacionada de las emociones, nos dice, a mí se me ha dado mayormente tristeza de no salir a donde yo quería ir con libertad. Entonces, como bien platicábamos momentos antes de iniciar la transmisión y bien tú comentas, creo que la manera en la que nosotros abordamos o los pensamientos que nos abordan a lo largo del día implican o impactan a nivel emocional y sobre todo en la cuestión de lo que queremos o ya no queremos seguir haciendo en el día a día, ¿no? Así es. Digo, me viene mucho a la cabeza esto de la libertad. Digo, yo me considero un ser libre, aún estando en casa. Pero entiendo realmente el que el apartado, vuelvo a lo mismo, nos encerraron, prácticamente esta afirmación, nos encerraron con nuestros demonios, con nuestros peores temores, pero sin fortalecernos o fortalecerme. Y entonces esto, por eso decimos que no soy libre estando en casa, porque quiero estar fuera, alejado de toda la tradicionalidad. Entiendo que por rol social a veces predominando en la mujer, pues era estar en casa, cuidando, criando a los hijos, a la familia, para las que tenían pareja o tuvieron pareja, estar dándole toda la atención a la pareja. Y este momento de justamente de la etapa de la vejez, de ser persona mayor o de rondar entre los 50 años, pues es una etapa de disfrutar,
de alejarse de todos estos años que invertimos dentro del hogar por un matiz social. Pero esta pandemia nos vino a encerrar justamente. O tal vez nosotros, cognitiva y emocionalmente, queremos sentirnos encerrados. Este es un momento de reflexión e introspección. Vuelvo a lo mismo, vamos a retroceder un poquitito más. ¿Qué te está enseñando el COVID de ti mismo, de ti misma, hasta ahora? Podemos irle dando una respuesta a esta pregunta. Y creo que también una de las cuestiones que nos ha impactado mucho, ¿no? A nivel personal también puede ser el hecho de que como seres humanos no siempre estamos satisfechos o a gusto con lo que tenemos, ¿no? Como yo bien te decía, esto nos ha dado la oportunidad de hacer una pausa en nuestras vidas, en nuestros entornos. Estamos a veces tan inmersos en el ámbito laboral, en las cuestiones de la casa, que a veces dices, quisiera yo tener tiempo para hacer tantas cosas, y ahorita que tenemos ese tiempo y tenemos esa oportunidad, dices, ¿por qué no tengo esa opción de todo lo que tenía yo para hacer antes, ¿no? De regresar al trabajo, regresar a las actividades. O sea, es la manera también en la que nosotros podemos abordar esta cuestión y la perspectiva que le podemos dar a este confinamiento, que pues obviamente va a ser la diferencia, ¿no? Así es. Y justamente en esta línea de pensamientos llega una pregunta. ¿Qué va a suceder de mí cuando esto acabe? Y creo que a esta pregunta tal vez esté mal estructurada. ¿Esto va a acabar? ¿Cómo sabremos que acabó? Cuando en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, en México, ya no haya personas con COVID, pero nos está preparando para siguientes situaciones de este nivel mundial, otras pandemias, y entonces, justamente, el cambio fue inevitable. El crecimiento es esta parte opcional. ¿Qué tengo que hacer para seguir creciendo como individuo, para poder mejorar mi entorno? Y no es cuando esto acabe, es ahora que estamos en esto. Ahora que estamos en esto, tengo que crecer. Es una opción para mí, así es. Y entonces tengo que ir abordándolo, tengo que ir trabajándolo, tengo que ir trabajando en mí, abordándome a mí desde mis limitantes, desde mis debilidades, desde la parte que tengo que crecer, defectos, y transformar estos tres por lo menos en algo provechoso para mí mismo, para mí misma. Entonces, no hay que esperar a que esta nueva normalidad se dé cuando esto acabe o cuando nos estén dictaminando que ya podamos salir o se pueda salir. Disculpen. Sino es ahora que estoy todavía en este confinamiento, como lo hemos llamado, en este aislamiento, ahora que estoy en casa, ¿y ahora qué tengo que hacer para crecer? No hay que esperar a que algo finalice para comenzar algo nuevo. Tengo que crecer en este proceso para que cuando todo esto se dé, sea una transición tan natural para nosotros, para cada uno de ustedes. Y Sobre entonces, todo también mucho más beneficiosa, ¿no? Porque con todo lo que estamos aprendiendo en la actualidad y gracias a este confinamiento, en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, se están volviendo más expertos también en las cuestiones tecnológicas y en utilizar otros medios de comunicación también con el resto de la familia. O sea, se van a adaptar a todas esas situaciones que han cambiado en nuestra sociedad y pues obviamente en las formas y pues obviamente al final se vuelve un beneficio también, ¿no? Porque ya vas a estar inmerso en la cuestión tecnológica, te vas a volver pues prácticamente un máster de la comunicación también en algún momento. Entonces creo que toda esta opción del cambio nos permite también crecer en todos los ámbitos, ¿no? Nada más es cuestión de que nosotros y sobre todo las personas mayores pues tengan esa apertura para el cambio, ¿no? Y para el crecimiento. así es, maestra. Y justamente en este mismo proceso, digo, recordando a nuestro ingeniero del INUGEI que nos decía que en México estábamos atrasados 5 años tecnológicamente, pero que con base a todo esto que estamos viviendo, pues hemos tenido que adelantar esfuerzos sobre marcha y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y entonces aquí me hace pensar y lo evoco hacia los que nos están viendo el día de hoy. ¿Qué tan atrasado estaba en conocerme a mí mismo? ¿Y cuánto tengo que adelantarme para reforzar ese conocimiento? Se los dejo sobre la mesa como pensamiento para que ustedes tengan, para que ustedes lo analicen, para que ustedes se analicen y reflexionen. El día de hoy, pues agradecemos justamente este espacio que nos brinda
Envejeciendo en Plenitud, la maestra Verónica y cada uno de los involucrados en este proceso. Agradecemos también a nuestra querida familia Inujei que nos está viendo, muchísimas gracias, y a cada uno de ustedes que se ha hecho cita al día de hoy. Esto ha sido la charla de prepararnos para esta nueva normalidad en momentos de crisis, de momentos de confinamiento, pero esta nueva normalidad no es una externa, no es algo propio de la sociedad. Esta nueva normalidad indica una nueva adaptabilidad para ti, que estás viendo, incluso para los que no nos están viendo. Esto ha sido parte de todo del Inujei. Muchísimas gracias. Y pues justamente abrimos el micrófono para cada uno de ustedes que nos quiera compartir algún tipo de pregunta o situación o vivencia de lo que esté experimentando el día de hoy. Incluso no del día de hoy, pero que esté experimentando ahí. Perfecto, pues muy bien. Antes que concluyamos, vamos a pasar a este apartado de preguntas y respuestas. Si alguien quiere compartirnos alguna experiencia, algún comentario relacionado con toda esta cuestión que hemos estado viviendo, la verdad es que como bien nos decían por ahí en alguno de los comentarios, Briseida Flores nos dice, es cierto, no estábamos preparados para estar tanto tiempo en casa, estamos acompañados de mucha incertidumbre. Obviamente, como bien el maestro decía, nos hemos enfrentado a un duelo anticipado. No sabíamos en realidad a lo que nos estábamos enfrentando y en muchas ocasiones todavía no sabemos exactamente a lo que nos vamos enfrentando en la actualidad, porque pues, las cosas están cambiando drásticamente y de un día para otro, pero creo que él nos ha mencionado algo muy importante y algo que tenemos que tomar muy en cuenta, reconocer. Creo que la palabra reconocimiento, tanto de lo que estoy enfrentando, de lo que estoy perdiendo, reconocer mis emociones, reconocer el dolor que puedo estar experimentando y todo lo que se involucra, el reconocerme como individuo y reconocer todo lo que en algún momento conlleva esta situación y a todo lo que me enfrento, nos va a ayudar también a que nosotros tengamos en perspectiva esas cuestiones que tenemos que trabajar de manera particular, que nos pongamos en perspectiva también esas situaciones que tengo que adaptar, porque como él bien nos decía, ya estamos en la situación, ya la nueva normalidad ya llegó, la nueva normalidad es esta, entonces tengo que aprender a vivir con ello y tengo que adaptarme a todo lo que va llegando, ¿no? Así es, de hecho esta nueva normalidad, fue estipulada no hace mucho tiempo, pero desde el momento en el que nos confinaron, llegó una nueva normalidad, una nueva cotidianidad, si queremos verlo de esta manera. Llegó desde ese momento, llegó a cambiarnos. Desafortunadamente, nosotros somos los que rechazamos este cambio. Lo podemos ver en todos los aspectos, las clases en línea para los jóvenes, los adolescentes, los niños, un cambio radical. Nosotros nos negamos. Igual para nosotros, para los profesionales que trabajamos con la población persona mayor, que nos evocamos a este mismo proceso, ha sido todo un cambio. Tuvimos que acoplarnos a estas nuevas adaptaciones. Y pues por eso el día de hoy damos cita a estas dinámicas y también incluso en las consultas hemos tenido que adaptarnos. Ahora consultas en línea a través de diversos métodos y modelos, diversas plataformas, aplicaciones. O sea, todo tiene que cambiar y evolucionar. Nada va a ser igual. Eso es lo que nos está enseñando de manera externa y social el COVID, pero de manera interna y particular es que estaba atrasado en conocerme y ahora me toca y me corresponde conocerme a mí mismo, a mí misma, con mis debilidades, con mis defectos, con mi vulnerabilidad, con mi sensibilidad y fortalecerme de una buena forma. Claro. Y creo que son muchísimas cuestiones que de manera particular cada uno de nosotros puede estar experimentando, pero al final de cuentas nos llevan a eso, a cómo yo puedo transitar sobre ese proceso de duelo. Por ahí Rosario Jiménez nos dice, hola, tengo un paciente en duelo de pérdida laboral y tiene una madre con diagnóstico de 1 mes de vida. Ahí estamos experimentando diferentes tipos de duelo y más de uno, ¿no? Claro, ahí podemos, yo puedo identificar más o menos en promedio 3. Cualquier situación podemos igual dejar los datos para poder apoyarlo en este acompañamiento y consultoría tanatológica. Y sí, justamente estamos viviendo el duelo, estás viviendo el duelo de haber perdido tu trabajo, el duelo de la salud física, también el duelo por la parte terminal, el duelo de no saber cómo van a ser los rituales tanatológicos actuales, el duelo por qué va a suceder después. Entonces hay muchas situaciones que se están acumulando en este proceso. Entonces, fíjense, es como decíamos al inicio, no estamos viviendo un solo duelo, estamos viviendo múltiples duelos que nos están repercutiendo muchísimo la salud. Así es. También por ahí nos dicen, la negación forma parte del duelo. Es un proceso adaptarse y aceptar. Así es. De hecho, aquí vemos la negación
como un factor de protección, pero ¿hasta cuándo te va a servir para protegerte? Más que una etapa o un proceso, es justamente esto, es una herramienta, pero esta herramienta a veces es tan cómoda que nos quedamos en ella por mucho tiempo. Y entonces aquí justamente siempre evoco a la persona mayor que haga esta reflexión. ¿Cuánto tiempo más vas a querer sin querer conocerte? ¿Cuánto tiempo más va a pasar que no quieras adaptarte a ti misma, a este nuevo entorno, a tu nuevo entorno? Y ahí lo vamos abordando. Perfecto. Creo que esta es una buena opción y todavía estamos a tiempo, ya que seguimos confinados, ¿verdad? Pues trabajar en esa cuestión del aislamiento, y sobre todo esta cuestión de la soledad, empezar a lidiar con nosotros mismos también y con nuestras debilidades y sobre todo verlo como una oportunidad para que todas aquellas debilidades que yo estoy teniendo, yo las pueda transformar en un proceso de aprendizaje y sobre todo yo lo pueda transformar en algo positivo para mí, sobre todo en un crecimiento, ¿no? Que a la larga es lo que estamos buscando en la población mayor y sobre todo que pues obviamente ellos en algún momento puedan empezar a vivir con esas cuestiones que a lo mejor en su momento no habían experimentado relacionadas a la cuestión tecnológica en específico y pues obviamente empezar también a ser partícipes, a estar incluidos en todas las actividades que hay, que existen. La cuestión virtual nos ha dado también esa opción de tener a la mano más charlas de diferente índole, más procesos educativos, de aprendizaje, el poder acercarnos con otras personas, incluso de otros lugares del mundo. Por ahí nos acompaña también el arquitecto Benjamín Ortiz desde Monterrey, entonces tenemos esa opción de estar cerca incluso de personas que viven pues en otras latitudes, entonces es una buena opción de crecimiento también, ¿no? Aprender a sobrellevar toda esta cuestión del confinamiento y lograr ese crecimiento personal. Así es. Digo, igual nos hacen caso, por supuesto, nos hacen en los comentarios, sí, justamente lo que les comentaba en una de las partes iniciales, hay muchas perspectivas, hay quienes tienen la tecnología y hay quienes no tienen, hay quienes sí pueden tener este acceso incluso al internet, pero volvemos a lo mismo, antes considerábamos que el internet era un lujo, ahora vemos que es una necesidad, vemos que un teléfono lujoso, ahora vemos que es un teléfono que cubra nuestras necesidades. Todo está cambiando y volvemos a lo mismo. Estábamos 5 años atrasados, por lo menos, en todas las vertientes y perspectivas. Ahora realmente el impulso gerontológico de los diversos profesionales que trabajan en gerontología también está siendo extenuante, porque estamos adelantando lo que se supone que la gerontología era una ciencia nueva, reciente. Ahora vemos que realmente no es así. Es una necesidad creciente en pleno 2020 y aquí estamos, por lo menos el día de hoy, platicando 2 gerontólogos y todos los que nos están viendo. Igual saludos a nuestro querido amigo, el arquitecto Benjamín, también gerontólogo. Y entonces, fíjense cómo todo tiene que ir evolucionando y a veces a pasos agigantados para poder hacer este proceso. Y entonces, aquí es donde yo les invito a todos los que nos están viendo, qué tan atrasado estaba en mi propio proceso de conocerme y qué tanto tengo que conocerme ahora. Ha sido todo un gusto la charla, maestra Vero. Muchísimas gracias. Sí, maestra. En plenitud a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, familia Inujei, que nos están viendo. Ha sido una mañana excelente. Perfecto, pues agradecemos de nueva cuenta al maestro Didier Spence por tan interesante charla. La verdad creo que nos ha abierto ese abanico también de opciones para seguir creciendo ante estas adversidades que nos pueden traer el confinamiento y la pandemia. Entonces es una forma de ver la situación de manera diferente, de aprender a vivir con las situaciones que se van dando y sobre todo traspolarlas a un crecimiento personal y sobre todo que nos permita, sobre todo a los mayores, incluirnos en todas las opciones y todo ese abanico de oportunidades que tenemos a través de la tecnología, las redes sociales y todo lo que hay en la actualidad para la población mayor. Entonces, les damos las gracias al maestro, al Inujei también, a la familia Inujei que nos acompaña. No se pierdan el resto de las actividades que tenemos preparadas para todos ustedes durante la semana. De manera particular, maestro, ya le haremos llegar su constancia de participación, ya se la haremos llegar tanto en física como virtualmente para que también usted la tenga por ahí. Y nada más les recuerdo, el día de mañana también estaremos acompañados por la maestra en gerontología social, Yaneli Elizabeth Vega Ojeda, también del Inujei. El Inujei es una excelente opción que en ámbito gerontagógico, y educativo, entonces también ya les haremos llegar la información acerca de todas las opciones que el Inujei nos ofrece también para los mayores y también para la población de 40 y más, ¿no? No solo a los mayores, sino también a los profesionales. Entonces también es una opción más también para generar nuevos aprendizajes. Como yo les decía, el día de mañana,
martes 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Vamos a seguir una dinámica muy similar a la del día de hoy. Nos acompaña la maestra Yaneli Vega con la plática denominada El aprendizaje como medio de adaptación e inclusión de las personas mayores mediante el uso de la tecnología. Los esperamos el día de mañana, no se lo pierdan, y nos seguimos viendo por esta plataforma de Envejeciendo en Plenitud. Espero que les haya gustado la participación del día de hoy y cualquier duda seguimos en contacto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Saludos.